Amados hermanos, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Eh, Agradecido con el Señor una vez más por estar en medio de cada uno de ustedes, de poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Amén. Y a pesar, ¿no?, de las cosas que puedan suceder, yo sé que el Señor siempre está abriendo las puertas para poder predicar la palabra del Señor. Amén. Y hoy quisiera hablar sobre el lavamiento de los pies. Amén. Eh, Quisiera lecturar antes el libro de San Juan. San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13, el verso 4. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Bueno, el lavamiento de los pies no es que ahí se haya iniciado, ¿no? Sino que Jesús tomó esa práctica para poder enseñar a sus discípulos y aún a nosotros también, ¿no?, en este tiempo. Amén. El lavamiento de los pies ya se practicaba o ya existía, ¿no?, aún en el Antiguo Testamento. Era algo que se practicaba diariamente como un acto de cortesía, ¿no?, de hospitalidad. En aquellos tiempos se caminaba muchísimo. Me imagino que en esos tiempos aún era más, porque yo me recuerdo que acá cuando yo era pequeño mis padres también me contaban, ¿no?, que caminaban de un lugar a otro, se trasladaban caminando por horas y horas, ¿no? Quizás ahora en la ciudad, no, ya tenemos movilidad, tenemos, no queremos ir de un país a otro país, cogemos un vuelo y en horas ya estamos, ¿no? Pero antiguamente no era así, ¿no? Era una trayectoria y no para irnos tan lejos, ¿no? Porque yo me recuerdo que el hermano Marcos caminaba duro acá en el Perú. En la selva se camina bastante, ¿no? ¿No? Y según leía la palabra del Señor y podía ver también que en los antiguos tiempos caminaban duro las personas. Y el lavamiento de los pies era una práctica que realizaba, ¿no?, los países orientales más que todo. Era una costumbre, ¿no?, que cuando tú llegabas, ellos te recibían, ¿no?, con un lavatorio y te hacían un lavamiento de pies. Imagínense, de tanto caminar, eso era, yo sé que eso sería algo reconfortante, ¿no? Ya prácticamente era como una tradición, ¿no? Así que en el Nuevo Testamento se refería, ¿no? También encontramos en la palabra del Señor esta práctica, ¿no? En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Ahorita donde hemos leído, ¿no?, en Juan, en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 13, verso del 1 al 17, habla todo sobre el lavamiento de los pies. Ahí es donde Jesús muestra, ¿no?, a sus discípulos, ¿no?, cómo deben lavar los pies los unos a los otros. Y en la segunda vamos a encontrar también en primera de Timoteo 5:10, donde ya menciona, ¿no?, como un requisito, ¿no?, para ser anciano en la iglesia. Amén. Entonces, el lavatorio de los pies en el Antiguo Testamento, vamos a ver de dos formas o de dos tipos, ¿no?,
que se menciona en el Antiguo Testamento. Y vamos a lecturarlo, ¿no? Siempre a mí me gusta anotar los versículos porque a veces me olvido, ¿no? Entonces, cuando tú entablas una conversación sobre el tema, a veces decimos, pero ¿en qué libro está? ¿No? ¿O en qué parte de la Biblia está? Ah, que se me olvidó, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, siempre es bueno tomar nota, ¿no? De los pasajes donde podamos encontrar. Amén. Y así podemos aprender mucho más. Así que en el Antiguo Testamento vamos a encontrar dos tipos de lavamiento de los pies. Uno que es el lavatorio tradicional. Esta práctica fue común, ¿no? Se menciona en Génesis. Vamos a lecturar primero, a ver, Génesis capítulo 18. A ver qué es lo que dice. Génesis capítulo 18, verso 4. Dice la palabra del Señor. Que se traiga ahora un poco de agua y, y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Ese es uno. Ahora vamos en el capítulo 19. Estamos viendo un acto tradicional que realizaba el pueblo, ¿no? Ahora en 19:2. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos en esta noche. Ahí vemos la segunda. Ahora vamos en la tercera, capítulo 24, verso 32. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dijo, y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres con el que venían. Amén. Ahí podemos lecturar, ¿no? Cómo era un acto tradicional que cada pueblo, cada ciudadano hacía, ¿no? Con las visitas que llegaban, ¿no? Ahora, en segunda de Samuel, vamos a lecturar también en segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 8. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Amén. Así que podemos observar en estos versículos cómo era evidentemente una tradición, ¿no? Lavar los pies. Era una costumbre o era una cultura, ¿no? Que existía en esos tiempos. Quizás no en los países occidentales practicaban eso, ¿no? Hasta el día de hoy, no sé si seguirán practicando en los países orientales, ¿no? Pero podemos ver que eso era algo cotidiano que podían realizar el pueblo. Ahora, dos, el otro tipo de lavamiento, el lavatorio ceremonial, ya algo que el Señor había establecido en el pueblo. Era de lavarse, ¿no? Los pies y las manos. Esto se menciona en Éxodo, capítulo 30. Vamos a lecturarlo, a ver. Esto es ya el 2. El primero era el lavatorio tradicional.
Ahora vamos a ver el lavatorio ceremonial. Éxodo capítulo 30. Versículo 17. Del 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavaron con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Una más, a ver, vamos a ver. En el capítulo 40, verso 30. Dice la palabra del Señor. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban en el altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Amén. Así que en la primera cita tiene una lista de instrucciones, ¿no? Específicas de lo que Dios había ordenado a Aarón y a sus hijos acerca de la ceremonia y purificación, ¿no? Que tiene que ver con el lavatorio de las manos y de los pies. Y la segunda se refiere a la observancia de este mandamiento. Así que era un mandato de Dios también, este acto de lavamiento de los pies. Sabemos que en aquellos tiempos todo esto era sombra y figura, ¿no? Era un pacto que hacíamos con Dios. Así que, amados hermanos, esto era el lavamiento de los pies. Hemos podido ver en las dos formas, ¿no? Uno que era un lavamiento tradicional y el otro era un lavatorio ceremonial, donde ya era una ordenanza del Señor. Pero la práctica de lavar los pies como ceremonia en la iglesia comenzó en el siglo IV, cuando la iglesia ya se había apartado del patrón de la Biblia, ¿no? En muchos casos. O sea, hoy en día aún hay, ¿no? Iglesias que practican esto, ¿no? Cosa que ya es algo natural, ¿no? Nosotros ya podemos ver que todo esto es ahora para nosotros es algo espiritual y podemos practicar en la forma espiritual. Pero cuando estuve estudiando veía que en la actualidad todavía practican esto en la manera física, ¿no? Aún en la iglesia católica también he visto, está leyendo que practican, ¿no? Inclusive eh, el reformista, ¿cómo se llamaba? Se me fue el nombre. Martín Lutero.
Martín Lutero les cuestionó, ¿no? Sobre a la Iglesia Católica acerca de esto, ¿no? Ellos les decían, están lavando, pero hipócritamente estaban lavando. O sea, ya era algo por cumplir, como se dice, ¿no? No era algo genuino, no era algo que salía del corazón este acto de poder lavar los pies. Aún hay iglesias, ¿no? Evangélicas también que practican, ¿no? Es como que no estarían aceptando, ¿no? Lo que el Señor ya, pues todas esas tradiciones en lo natural ya quedó atrás. Ahora el lavamiento de los pies es algo espiritual, algo del corazón, algo que nosotros diariamente como cristianos caminamos diariamente y nos ensuciamos. A ver, vamos a ir con el libro que hemos iniciado, Juan, capítulo 13. ¿Cómo es que el Señor utiliza esto, ¿no? Para poder enseñar a sus discípulos y a cada uno de nosotros. Juan, capítulo 13, verso del 1 al 20, vamos a lecturar. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, nuevamente, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús en el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Vamos a parar ahí un poco. ¿Por qué Pedro no quiso lavarse los pies? O no quiso que el Señor Jesús lo lavara los pies. Porque antiguamente el que lavaba los pies eran las personas que, los siervos, ¿no? Los esclavos, ellos lavaban los pies de los amos, ¿no? Entonces, ellos reconocían que Jesús pues era el rey. Y Pedro no podía comprender esto y decía, pero ¿cómo yo voy a permitir, Señor, que tú me laves los pies? Es que no podía comprender en ese momento Pedro. No podía entender eso, ¿no? Vamos a seguir leyendo a ver qué dice en el 8. Pedro le dijo, eh, cuando Jesús ya no, le respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies. Mira, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Hasta ese momento, Pedro no entendía, ¿no? Lo veía algo natural, ¿no? Y le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora Pedro ya quería todo, ya que le lave,
¿no? Cuando comprendió, ya todo quería ya. Pero lo más precioso de estos versos, y me impacta bastante, es cómo el Señor enseña. Jesús pudo haberse parado y podía haber explicado o pudo haber dado un sermón sobre un lavamiento de los pies. Pero no, ¿el que hizo? No, con los hechos, él lo enseñó. Primero hizo, luego les explicó, ¿no? El evangelio es eso, el de poder practicar nosotros primero y después enseñar. ¿Y qué les estaba enseñando? La humildad, la sencillez, la obediencia. Muchas veces no podemos comprender eso, ¿no? Ah, no, que a mí el hermano me va a hacer esto o me va a decir esto. O no, o yo, a mí me tienen que servir, ¿no? A veces decimos, ¿no? O yo tengo que ser servido, ¿no? Hay altanería, hay orgullo, y eso necesitamos ser lavado. Necesitamos lavarnos. Somos limpios, sí, por la gracia del Señor, por lo que el Señor nos ha lavado, nos ha justificado, pero eso no quiere decir que nosotros no nos podamos ensuciar los pies en el diario caminar. Así que, pero tenemos esa oportunidad de poder lavarnos e ir al Señor. Como el Señor había establecido también en Éxodo, donde hemos leído, ¿no? Que tenemos que ir limpios al Señor, lavados. ¿Cómo estamos yendo al Señor cada día a Él? ¿Cómo nos presentamos? ¿Nos estamos presentando limpios? Porque todos pecamos a diario. Tal vez no lo practicamos, ¿no? No practicamos el pecado, pero de repente ahí hay algún orgullo o hay alguna soberbia, no sé. No hay mentiritas, como dicen, no es una mentirita piadosa, no hay eso, ¿no? Para el Señor, pecado es pecado, no hay pecado chiquito, no hay pecado grande, pecado es pecado. Así que tenemos que ir y lavarnos constantemente los pies. ¿Para qué? Para tener parte con el Señor. Si no, el Señor nos dirá, no, no vas a tener parte conmigo, como lo dijo a Pedro, ¿no? Ahora vamos a seguir lecturando porque más abajo le explica más, ¿no? Ahora, Pedro ya le dice al Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Pero Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Porque sabe, perdón, el 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó, ¿no? A todos sus discípulos, estarían, ¿qué ha sucedido acá? Estarían diciendo, ¿no? Como Pedro, pero ¿qué es esto? El Señor nos ha lavado nuestros pies. ¿Cómo estarían preguntándose, no es cierto? Vosotros me llaméis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, le he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Marquemos eso, ¿eh? Los unos a los otros. O sea, no yo solo, ¿no? Sino entre los hermanos tenemos que lavarnos nuestros pies.
Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le he enviado. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Amén. Dice, bienaventurados seréis si la hicieres. Qué preciosa la palabra del Señor donde nos enseña esa humildad a cada uno de nosotros. Me gusta cuando decía, ¿no? Nuestro hermano Marcos decía, acá nadie es mayor que nadie. Todos somos ovejas y vamos a morir siendo ovejas o siendo discípulos, porque todos los días vamos a aprender. Y es así como el Señor, siendo, ¿no? Rey, maestro, Dios, nos enseñó ese acto de humildad. Acto que debemos hacerlo ahora. Quizás no físicamente, ¿no? Como algunos siguen haciendo, ¿no? No logran entender que esto es algo espiritual. ¿Y cómo nos podríamos lavar los unos a los otros? Espiritualmente, ¿no? Fácil es físicamente, ¿no? Pero espiritualmente, ¿cómo podríamos lavarnos los unos a los otros? Amén. Vamos a ver una de las formas. Vamos a ir a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Verso del 1 al 2. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los jóvenes como a hermanos y las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Así que una de las formas de poder lavarnos los pies es la exhortación, pero la exhortación no es algo que un llamado de atención, sino es una enseñanza que tú puedas dar a un hermano con amor. Es una de las formas. A veces no nos gusta esa parte, ¿no? O a quién le gusta que le molesten, ¿no? Pero necesitamos también de eso, porque es una forma de lavamiento de los pies. Decirnos, oh, hermano, o esto está mal, o esto está bien, o el Señor quiere así. El Señor nos habla, el Señor nos muestra, hay don de ciencia, hay don de discernimiento. No es para juzgar al hermano esos dones, sino al contrario, para edificación, para que el pueblo de Dios se pueda edificar a través de esos dones, se pueda limpiar, se pueda lavar. Acá hay precioso, el Señor usa varios hermanos con esos dones, pero a veces el temor yo creo que es del ser humano, de no decirlo,
Cuando ya pasó lo peor, decimos, no, pero el Señor me había hablado. Yo no le he dicho. Imagínense. Vamos a ir ahí nomás a 1 de Timoteo 4, capítulo 4, 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que la exhortación es bueno, es muy bueno. Y el Señor nos dice, ¿no? Para enseñar, aún para decirnos. Es una forma de que nosotros podamos lavarnos nuestros pies. Ya no una práctica natural como lo hacían, pero nosotros caminamos a diario. Espiritualmente caminamos diariamente. Y el Señor quiere que vayamos a Él con los pies limpios. O que este día he renegado con un cliente. Pero Señor, perdóname. Perdóname, Señor. O que esa vecina está hablando mal de mí. Ya no tengo que ir yo y enojarme con él. Señor, te bendigo. Vecina, te bendigo. En el nombre de Jesús. Estamos practicando el lavamiento de los pies. Y debe ser una práctica constante en la iglesia para ir al Señor. Gloria sea al Señor, amados hermanos. El Señor nos enseña la humildad, la sencillez, la forma de andar como cristianos. Hemos visto cómo ha sido una práctica desde el Antiguo Testamento, pero el Señor lo ha utilizado esa para poder explicar a sus discípulos y aún a nosotros mismos, de poder explicarnos, ¿no? Hacernos comprender la sencillez, la humildad del Señor y cómo andar en los caminos del Señor. Eh, Estuve lecturando eso y me tocaba, ¿no? ¿Cómo debemos presentarnos al Señor? Y hoy que quise compartir sobre el lavamiento de los pies y espero que el Señor les haya hablado a cada uno de ustedes, amados hermanos, y estudiémoslo, ¿no? Estudiemos esta preciosa palabra del Señor. Amén. Y es lo que tenía en mi corazón compartir en esta noche. Amén.